Las muertes prehistóricas tan brutales que impactaron a los expertos. Cráneos partidos como si los hubiera golpeado una roca enorme, costillas atravesadas por puntas de piedra, columnas vertebrales con proyectiles todavía incrustados, fosas donde los cuerpos quedaron amontonados sin ceremonia, y señales tan claras de violencia que a veces los propios arqueólogos tardan en procesarlo. Cuando uno ve estas evidencias por primera vez, es fácil pensar, ¿de verdad así era la vida en la prehistoria? Y la respuesta es incómoda. La muerte no era un evento raro, ni limpio, ni distante. Estaba cerca. Muy cerca. No siempre por enfermedad o por mala suerte, sino por dientes, garras, caídas, hambre y, con el tiempo, por manos humanas. Pero nuestra historia no empieza con humanos siendo los más peligrosos del paisaje. Empieza al revés. Durante muchísimo tiempo, nuestros antepasados fueron presa. No reyes de nada. Eran criaturas que caminaban en grupo porque caminar solo era una invitación a desaparecer. Eran seres que aprendieron a mirar la sombra de los árboles con sospecha, a interpretar un silencio raro como amenaza y a entender que el mundo podía matarte sin avisar. Y es justo ahí, en esas muertes antiguas, donde se ven los cimientos de lo que después llamamos Edad de Piedra, la cooperación, la vigilancia, el miedo inteligente y la necesidad de inventar soluciones con lo que había. Uno de los ejemplos más antiguos y más fríos viene de Sudáfrica. Ahí se encontró el casquete de cráneo de un homínido joven, un pariente lejano nuestro, de esos que vivieron hace muchísimo, alrededor de 1,5 millones de años. No estamos hablando del Paleolítico clásico que la gente imagina con puntas de lanza finas y pinturas famosas, estamos hablando de un mundo todavía más crudo, donde sobrevivir era, literalmente, no caer en el menú de alguien más. Ese cráneo tiene 2 perforaciones pequeñas, redondas, limpias, y la distancia entre esos 2 agujeros encaja con algo aterradoramente específico, la separación de los colmillos inferiores de un gran felino, como un leopardo. No es una interpretación romántica. Es una huella de mordida. Es la marca de aquí entraron los dientes. Imagina la escena sin adornos. Un juvenil, todavía sin la fuerza ni la experiencia de un adulto, se aleja lo suficiente, se distrae lo suficiente o simplemente se cruza en el lugar equivocado. Un leopardo no pelea con honor, no avisa, no da tiempo. Ataca rápido, muerde donde controla, y si puede, arrastra a su presa a un lugar seguro. Hoy los leopardos siguen haciendo eso, suben con la presa para comer tranquilos, lejos de otros depredadores. Y lo que vuelve escalofriante ese fósil no es solo que murió, sino que su muerte quedó registrada con precisión quirúrgica en hueso. Ahora, si crees que el peligro venía solo del suelo, aquí viene otro golpe a la imaginación. En Sudáfrica también se encontró un fósil famosísimo, un niño muy pequeño de una especie antigua, de unos 3 años, que vivió hace más de 2 millones de años. Durante décadas se discutió cómo murió. Y cuando se revisan ciertas marcas en el cráneo, cuando se comparan fracturas y perforaciones con casos modernos en primates, aparece una posibilidad que no suena a película, pero es real, un ave rapaz grande. Un águila poderosa, o un depredador aéreo similar, pudo haber atacado a un niño así como hoy algunas aves cazan monos pequeños. Golpean con garras, perforan, controlan la cabeza, y pueden provocar hundimientos en el cráneo. Para nosotros, que vivimos rodeados de concreto y luz artificial, cuesta imaginarlo, pero en ese mundo antiguo, el cielo también era amenaza. Estas 2 muertes, la del felino y la del depredador aéreo, te cuentan algo que muchas veces se olvida. Antes de ser cazadores dominantes, fuimos animales vulnerables aprendiendo a sobrevivir en medio de otros animales especialistas en matar. Y esa presión, repetida día tras día durante miles y miles de generaciones, empuja cambios enormes. Si el entorno te puede arrancar a un niño en segundos, tu grupo empieza a desarrollar reglas sin escribirlas, quién vigila, quién se queda cerca, cuándo moverse, dónde dormir, cómo encender fuego rápido, cómo no hacer ruido de más, cómo detectar señales. No porque sean civilizados en el sentido moderno, sino porque la vida exige organización o te borra. Y aquí quiero que te quedes con una idea, porque esto es clave para todo el video.
muchas de las habilidades humanas no nacen por comodidad, nacen por terror y necesidad. La atención constante, el instinto de mirar alrededor, el impulso de dormir cerca de otros, la costumbre de compartir información del territorio, todo eso crece cuando el costo de equivocarte es una muerte fea. Si esto ya te está atrapando, suscríbete ahora, porque lo que viene es más inquietante. Llega un punto en la historia donde los colmillos dejan de ser el principal problema. Y el problema empieza a tener tu misma cara. Con el paso del tiempo, dentro de lo que llamamos Edad de Piedra, nuestros antepasados se volvieron mejores para defenderse. No de un día para otro, pero sí lo suficiente para cambiar el equilibrio. Las herramientas de piedra se volvieron más útiles, el fuego más controlado, la cooperación más eficiente. Poco a poco, en vez de ser solo presa, el ser humano empieza a competir. Aprende a intimidar, a ahuyentar, a hacer ruido con intención, a encender fuego como barrera, a usar proyectiles, a moverse con estrategia. Y cuando los grandes depredadores dejan de ser el mayor riesgo constante, aparece otro tipo de amenaza, la que viene de otros grupos humanos. Esto no significa que de pronto todos se mataban todo el tiempo. No. Significa que, en un mundo donde la comida sube y baja, donde el agua puede escasear, donde un lugar con peces, frutas o animales puede sostener vida, los encuentros entre grupos se vuelven tensos. Y cuando no hay policías, ni tribunales, ni fronteras dibujadas, una disputa puede escalar rápido. Lo más fuerte de todo es que el registro arqueológico, en varios lugares, conserva esos momentos como una fotografía congelada del horror. Uno de los hallazgos que más ha sacudido a quienes estudian violencia prehistórica viene de África Oriental, cerca de un lago que en épocas antiguas fue un imán de vida, agua, peces, animales, vegetación. En un sitio conocido por los investigadores, se encontraron restos de decenas de personas, hombres, mujeres y niños. Y no eran entierros normales. No era un cementerio ordenado. Eran cuerpos que quedaron ahí, como si el tiempo no hubiera dado espacio a despedidas ni a rituales. Lo que se ve en los huesos es lo que te hace detenerte, golpes fuertes en el cráneo, fracturas que parecen de defensa, puntas de proyectil incrustadas, heridas que no encajan con un accidente cotidiano. Eso, en lenguaje simple, significa una cosa: fueron atacados. Y aquí viene la parte que mucha gente no espera. Estas personas no eran sociedades con metal, ni castillos, ni ejércitos formales. Eran grupos de la Edad de Piedra, con herramientas de piedra, con vida de cazadores-recolectores o en transición temprana. Y aún así, la evidencia sugiere un ataque coordinado. Armas de distancia y armas de cercanía. Un tipo de violencia que no se siente como pelea espontánea de dos personas, sino como una acción grupal. Y cuando ves que hay mujeres y niños entre las víctimas, la pregunta se vuelve inevitable: ¿por qué? Una respuesta posible es la más simple y la más brutal: recursos. Un lago rico es una fuente de vida. Un territorio bueno es un tesoro cuando todo depende del día a día. Si un grupo llega y ve que otro grupo está en un lugar clave, el encuentro puede ser negociación o puede ser intento de desplazar. Otra respuesta posible es que, en tiempos de tensión, los encuentros entre bandas podían escalar sin que existiera una manera de resolver como hoy. Sin reglas compartidas, la fuerza se vuelve argumento. Y lo que más inquieta es esto. No necesitas agricultura ni ciudades para que exista violencia organizada. Solo necesitas seres humanos, recursos y miedo. Lo más duro es imaginarlo en escena real. No como película, sino como vida. Una mañana cualquiera, gente preparando comida, niños cerca, alguien limpiando herramientas, alguien cargando agua. Y de pronto, gritos, piedras, flechas, carreras, golpes. No hay tiempo de reaccionar en el sentido moderno. Hay caos y segundos. El tipo de lesiones que se encuentran en algunos de estos sitios sugiere que no fue un solo golpe. Fue persecución. Fue remate. Fue sistemático. Y eso cambia la forma en que entendemos la Edad de Piedra. No era un mundo inocente. Era un mundo humano. Si esto te está dejando con esa sensación rara de no sabía que era así, compártelo,
porque este tema casi siempre se cuenta mal, o lo hacen demasiado suave, o lo hacen exageradamente dramático. Aquí lo vamos a ver con cabeza fría, pero sin esconder lo que es. Y en la siguiente parte, vamos a entrar a un caso que no solo muestra violencia, sino violencia repetida, como si una comunidad hubiera vivido bajo amenaza constante durante mucho tiempo, no solo en un día negro. El sitio del que te hablaba, el de las orillas del lago en África Oriental, se volvió famoso precisamente porque rompe una idea que mucha gente tenía: la guerra empezó cuando apareció la agricultura. Y claro, con agricultura pueden surgir más disputas por tierra, por cosechas, por almacenes. Pero ese hallazgo sugiere algo más inquietante: incluso sin granjas, incluso sin aldeas permanentes, un grupo puede organizarse para atacar a otros y el entorno y las circunstancias lo empujan. En ese lugar se recuperaron restos de varias decenas de individuos, y en varios de ellos hay señales que difícilmente se explican como accidente. Cráneos con fracturas fuertes, huesos con heridas de proyectil, extremidades rotas como si hubieran intentado resistir o huir. Y lo que más sacude es que no era un grupo de guerreros. Era gente completa: mujeres, hombres, niños. Algunos cuerpos muestran heridas que parecen de defensa, manos fracturadas, como si hubieran levantado los brazos para cubrirse de un golpe. Hay golpes en la cara y en la cabeza que sugieren ataques directos. En ciertos casos se han encontrado puntas de piedra todavía asociadas al esqueleto, lo que indica que la muerte no fue limpia ni rápida para todos. Imagínate el terror de sentir un proyectil entrar en el cuerpo y no tener forma de detener la hemorragia, ni de ir al hospital, ni de recibir ayuda más allá de lo que tu gente pueda hacer con manos, presión y desesperación. En ese mundo, una herida seria era casi una sentencia. Y por eso, cuando la evidencia muestra heridas múltiples y remates, se entiende que no fue defensa accidental, sino una agresión fuerte. Hay un detalle que se menciona mucho cuando se habla de ese hallazgo: algunas víctimas pudieron haber estado inmovilizadas, como si no hubieran tenido la libertad de moverse al final. Y aunque en arqueología siempre se habla con cuidado, porque el paso del tiempo puede acomodar cuerpos de maneras extrañas, el conjunto de señales sugiere un evento brutal, rápido y, sobre todo, humano. Lo que vuelve ese caso tan importante es que obliga a aceptar una idea incómoda: la capacidad de cooperar para cazar, compartir y criar, también puede servir para coordinar violencia. La misma mente social que construye comunidad puede construir ataques si el contexto la empuja. Y aquí entra un punto clave para entenderlo sin caer en los humanos somos malos por naturaleza. En la Edad de Piedra, la vida no estaba garantizada. Un año malo podía significar hambre. Un cambio de clima podía mover animales y plantas. Un lago con agua dulce podía hacer la diferencia entre vivir o morir. Cuando los recursos están estables, los grupos pueden evitarse, intercambiar o simplemente mantener distancia. Cuando el entorno aprieta, la presencia de otro grupo puede verse como amenaza. No es justificación. Es explicación. Y entenderlo ayuda a ver por qué algunos eventos pudieron ocurrir incluso antes de aldeas grandes. Ahora, lo más fuerte es que ese caso no está solo. Hay sitios todavía más antiguos, donde la violencia no parece concentrarse en un día de masacre, sino en algo más oscuro: una vida bajo ataques repetidos. Para ver eso, hay que ir al noreste de África, a una época al final de la última glaciación, cuando el clima estaba cambiando y el mundo se estaba reorganizando. En un cementerio prehistórico se encontraron decenas de individuos enterrados: hombres, mujeres y niños. A primera vista, se notaban señales de violencia: proyectiles cerca o incrustados, cráneos fracturados, huesos rotos. Durante un tiempo se pensó que todo había sido un solo evento grande, una especie de batalla final. Pero cuando se revisan los restos con más detalle, aparece otra lectura más inquietante: varias personas muestran heridas antiguas curadas y también heridas recientes, las que sí causaron la muerte. Dicho de forma simple, hubo gente que sobrevivió a un ataque y después murió en otro. Eso cambia todo. Porque eso ya no es un día horrible. Eso parece un patrón. Parece una comunidad que vivió con la idea de que en cualquier momento podía llegar un golpe.
como si el peligro humano fuera parte del paisaje tanto como el viento o el frío. En algunos casos, las heridas curadas sugieren que las personas se recuperaron y siguieron viviendo con cicatrices y limitaciones. Eso significa que el grupo también tenía cuidado y apoyo, porque sobrevivir a ciertas fracturas sin ayuda es difícil. Y aún así, el peligro regresó. Cuando una comunidad vive así, cambia su vida diaria. No solo cazas o recolectas pensando en comida, también piensas en seguridad. El camino al agua deja de ser solo ir y volver, se vuelve un lugar donde te pueden emboscar. El borde del campamento se vuelve una línea que alguien vigila. Dormir se vuelve más ligero. La gente empieza a organizarse de otra forma. Y eso, aunque suene terrible, es parte real de la edad de piedra. La vida no era únicamente herramientas y fuego, también era tensión social cuando las condiciones se ponían duras. ¿Por qué pasaría algo así? Una explicación posible es el cambio climático de ese periodo. Cuando el clima cambia, los recursos se mueven. Zonas que antes daban comida dejan de hacerlo. Rutas de animales cambian. Plantas que antes crecían ya no están. Entonces, grupos que antes podían vivir separados se ven obligados a acercarse a los mismos lugares. Y cuando varias bandas necesitan el mismo río o la misma zona fértil, los encuentros aumentan. Algunos encuentros se resuelven con distancia. Otros, con violencia. Y si eso pasa varias veces, el resultado es una serie de ataques a lo largo del tiempo, no una sola batalla. Hasta aquí, ya vimos dos caras de la muerte prehistórica. Primero, humanos como presa de depredadores, después, humanos atacando humanos, incluso en sociedades sin agricultura. Pero ahora viene un salto importante, y quiero que te quedes porque aquí la cosa escala. Con el tiempo, a medida que algunas comunidades de la Edad de Piedra se vuelven más estables, con aldeas más permanentes y más gente concentrada, la violencia puede volverse todavía más masiva y más organizada. No estamos hablando de dos personas peleando. Estamos hablando de comunidades enteras arrasadas. Y antes de entrar a ese siguiente caso, si este enfoque te está gustando, suscríbete. Este tipo de guión es exactamente lo que hace que un canal fácil les retenga. No es solo contar datos, es construir una línea de no sabía esto, y ahora necesito saber lo que sigue. Porque lo que sigue incluye una escena que parece imposible para la Edad de Piedra, una fosa con cuerpos, señales claras de ataque a gran escala, y patrones que sugieren que no fue casualidad, sino una acción calculada. Cuando algunas comunidades empiezan a vivir más tiempo en los mismos lugares, especialmente en fases del Neolítico temprano, aparece algo nuevo, aldeas que se defienden. No con metal, no con ejércitos como los imaginamos, sino con zanjas, cercas, empalizadas simples y el conocimiento de que alguien puede venir de noche. Solo el hecho de cavar una zanja alrededor de tu asentamiento ya dice mucho, no estás cavando eso por deporte. Lo haces porque el riesgo existe. Y en varios sitios de la Edad de Piedra se han encontrado evidencias de ataques donde la violencia fue tan fuerte que dejó rastros que aún gritan miles de años después. En Europa Central, por ejemplo, hay fosas y zanjas donde aparecieron restos de hombres, mujeres y niños con lesiones que se repiten, golpes en el cráneo como de objetos contundentes, fracturas que parecen de ejecución o remate, cuerpos arrojados sin el cuidado típico de un entierro normal. En algunos lugares, los restos parecen haber terminado dentro de la zanja defensiva, como si el borde que debía protegerlos se hubiera convertido en su tumba. Y hay detalles que hacen pensar en algo aún más inquietante, en ciertos casos faltan grupos completos, como si parte de la población hubiera sido capturada o llevada lejos. Ese tipo de patrón sugiere que no fue solo violencia en el momento, sino una acción con intención, eliminar, desplazar, tomar prisioneros. La razón por la que esto impacta tanto a los expertos es simple, muestra que la violencia no era solo impulsiva, también podía ser estratégica. Un ataque puede buscar comida, sí, pero también puede buscar territorio, venganza, control, o incluso enviar un mensaje a otros grupos, no te acerques. Y cuando empiezas a ver ese tipo de señales, entiendes que la Edad de Piedra no fue un periodo plano. Fue un mundo humano, con cooperación, y también con conflictos que podían salirse de control.
Pero ahora viene un giro todavía más inquietante. Porque una cosa es la masacre caótica en un ataque a una aldea o a un campamento. Otra muy distinta es lo que parece ser violencia ordenada, casi como una ejecución. Y aquí entramos a un hallazgo de Alemania, de hace unos 7000 años, en el Neolítico temprano, donde la evidencia sugiere algo escalofriante por su precisión. En una fosa común se hallaron 9 individuos, en su mayoría hombres jóvenes y una mujer joven. Y lo raro no es solo que estén juntos, sino como están heridos. En muchas masacres, las lesiones aparecen en varias partes del cuerpo, porque la gente corre, se protege, cae, recibe golpes donde sea. Aquí, en cambio, se repite un patrón, golpes concentrados en la parte posterior de la cabeza. Como si las personas no hubieran estado peleando de frente. Como si hubieran estado sometidas. Arrodilladas, inmovilizadas, controladas. Y luego, una por una, golpeadas por detrás. Eso no se siente como batalla. Eso se siente como ejecución. Además, el modo en que quedaron los cuerpos sugiere falta de ceremonia. No es el entierro cuidadoso que se ve en muchas comunidades agrícolas tempranas, donde se acomodan cuerpos, se ponen objetos, se respeta un orden. Aquí parece más un tirarlos y ya. Y cuando en un caso así se observa que los individuos podrían no ser del lugar, aparece otra idea aún más oscura, podrían haber sido forasteros, cautivos, gente traída desde lejos. Eso implica organización social. Implica que se capturaba gente. Que se movía prisioneros. Que se tomaban decisiones colectivas sobre su destino. Y sí, suena brutal, pero es parte de lo que nos enseñan algunos huesos. Los humanos, incluso en la edad de piedra, podían construir sistemas de violencia controlada. ¿Y por qué harían eso? Las razones posibles son varias y no todas se pueden probar con certeza, pero se pueden entender. En un mundo donde los grupos se están asentando, donde hay tierras buenas, donde hay choque entre comunidades, capturar gente puede ser una forma de debilitar al rival, de controlar el territorio, o incluso de reforzar cohesión interna mediante actos rituales duros. No significa que toda la gente hacía eso, significa que al menos algunas comunidades, en ciertos contextos, llegaron a ese nivel de violencia organizada. Y aquí quiero que lo pienses con calma. Para ejecutar así, no basta la rabia. Necesitas control. Necesitas que varios participen, que otros vigilen, que alguien decida, que exista una idea de así se hace. Eso ya es una estructura social fuerte, pero usada en el lado oscuro. Y ese es uno de los mensajes más potentes de este video. La evolución social humana no solo crea cosas bonitas. También puede crear mecanismos de daño. Si hasta aquí te está pareciendo impresionante, compártelo. Este tipo de temas, contados bien, atrapan porque rompen dos mitos al mismo tiempo, el mito de que la edad de piedra era pura naturaleza sin sociedad, y el mito de que la violencia compleja apareció hasta después. Aquí vemos lo contrario, ya había organización, ya había decisiones colectivas, para bien y para mal. Pero no todo en la muerte prehistórica fue masacre y ejecución. Y esto es importante, porque si solo contamos lo grande, perdemos lo más humano. A veces, la historia de la edad de piedra se entiende mejor cuando te acercas a una sola persona, alguien que sufrió, sobrevivió, fue cuidado, y finalmente murió. Porque cada esqueleto no es solo evidencia, es una vida. Y en la siguiente parte vamos a entrar en esas muertes íntimas, donde lo brutal no siempre es un golpe de otro humano, sino el cuerpo fallando, el dolor, el accidente, o la enfermedad que hoy curaríamos en una semana. Hay un caso que se menciona mucho cuando se habla de supervivencia y cuidado en la edad de piedra, porque parece imposible, un hombre neandertal que vivió con lesiones graves durante años. Su esqueleto muestra señales claras de golpes y problemas físicos que, en un mundo sin medicina moderna, habrían sido devastadores. Se cree que tuvo una lesión fuerte en la cabeza que pudo haber afectado un ojo, que su brazo derecho estaba muy dañado y que además sufría desgaste y dolor por condiciones crónicas. Y, aún así, sobrevivió bastante tiempo. Esa es la parte clave. No es solo se lastimó. Vivió después. Eso no ocurre si lo abandonas.
O alguien lo alimentó, lo protegió, lo acompañó, o simplemente no habría llegado lejos. Esto contrasta con la imagen de vida prehistórica igual a cada quien por su cuenta. No. En la edad de piedra, el grupo era tu seguro de vida. Si te quebrabas, el grupo decidía si valías el esfuerzo. Y el hecho de que existan individuos que vivieron con discapacidades sugiere que, por lo menos en algunos casos, sí valían el esfuerzo. Había compasión, pero también lógica social. Un anciano o un herido puede tener conocimiento, puede enseñar, puede ser valioso aunque no corra tras una presa. Y eso, otra vez, te muestra humanidad compleja, no caricatura. Ahora, cambiemos a otro tipo de muerte brutal, una que no se ve en películas de guerreros, pero que pudo ser de las peores, la muerte por dolor interno, por infección, por algo que te consume sin que nadie pueda operar o darte un antibiótico. En África se encontró un cráneo antiguo, de cientos de miles de años, que muestra señales de problemas dentales severos. Caries profundas, infecciones, abscesos. Suena menor hasta que lo piensas en ese contexto. Un absceso dental puede generar fiebre, debilidad, dolor constante. Comer se vuelve tortura. Dormir se vuelve imposible. Y si la infección se extiende, puede matar. Hoy lo arreglas con una combinación de antibiótico y procedimiento. En ese mundo, era un camino lento hacia el final. Y aquí hay un detalle que a veces sorprende. Solemos pensar que las caries son modernas por el azúcar, y sí, hoy son más comunes por dietas industriales. Pero en la prehistoria también podían existir, aunque con menos frecuencia, dependiendo de qué comía el grupo, de qué tanto almidón consumían, de cómo se acumulaba placa, y de la suerte de la persona. Y cuando el registro arqueológico te muestra una boca destruida, te está mostrando una muerte que no tuvo flechas ni garrotes, pero sí pudo ser igual de cruel. Ahora viene una historia todavía más rara, de esas que parecen inventadas, pero que los huesos sugieren como posibilidad, una muerte por intoxicación alimentaria muy específica. En África Oriental se halló el esqueleto de una mujer muy antigua, de más de 1 millón de años, con un crecimiento óseo anormal en varias partes del cuerpo. Ese tipo de señales se ha relacionado con un exceso extremo de vitamina A, algo que puede ocurrir si consumes hígados de ciertos animales con concentraciones altísimas. El punto aquí no es que podamos jurar exactamente qué comió en su último día, sino lo que la historia representa. En la edad de piedra, comer era una apuesta. La misma parte del animal que te puede salvar por sus nutrientes, en exceso te puede matar. Probar cosas nuevas podía abrir un recurso, o abrir una tumba. Y si lo piensas, esto conecta perfecto con todo el video. La muerte prehistórica fue brutal por muchas vías distintas. A veces un leopardo. A veces un ave rapaz. A veces otro grupo humano. A veces una ejecución. A veces una infección. A veces un alimento que en el momento parecía buena idea. La edad de piedra no era una sola historia, era un montón de historias superpuestas: supervivencia, riesgo, adaptación, miedo, inteligencia, y también cuidado. Porque incluso dentro de la violencia, hay evidencia de apoyo, gente que sobrevivió heridas, gente que vivió con dolor, gente que fue enterrada con intención en algunos contextos y arrojada sin cuidado en otros. Y aquí viene la conclusión más fuerte, la que quiero que te lleves: estudiar estas muertes no es morbo barato. Es la forma más directa de entender cómo vivían. Porque la manera en que muere alguien te revela el mundo donde existió. Si alguien muere con marcas de colmillos, sabes que el paisaje tenía depredadores y vulnerabilidad. Si alguien muere con una punta de piedra clavada, sabes que hubo conflicto. Si alguien muere con golpes repetidos por detrás, sabes que hubo control social y violencia organizada. Si alguien muere tras años con lesiones, sabes que hubo cuidado. Si alguien muere con infecciones severas, sabes que el cuerpo era campo de batalla incluso sin enemigos. Y esto también nos conecta con algo personal. Aunque hoy vivamos con hospitales, leyes y tecnología, seguimos cargando una herencia emocional de ese mundo. Seguimos reaccionando con miedo a ciertos sonidos en la noche. Seguimos formando grupos para sentir seguridad. Seguimos defendiendo territorio, aunque sea simbólico.
Y seguimos teniendo esa mezcla extraña de compasión y agresión, de cooperación y conflicto, que ya estaba presente en las sociedades de la Edad de Piedra. Haz 2 cosas rápidas. Suscríbete, porque este canal va a seguir contando la prehistoria sin caricaturas, con historias que de verdad te hacen entender al humano antiguo, y compártelo, porque la mayoría de la gente cree que la Edad de Piedra fue simple, cuando en realidad fue el escenario donde se construyó lo más complejo de nosotros, cómo sobrevivimos, cómo nos organizamos, y qué somos capaces de hacer cuando el mundo aprieta.